Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Este episodio es el último dedicado a los frenos. Ya está relleno el líquido de frenos y completado el sistema. Y me ha costado un poquito más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que unos 15 minutos haría cada uno y me ha costado bastante más. Lo vemos en unos segundos. Pues ya están pintados el tubo de aluminio, los soportes, y ahora con un pincelillo pintaré también los tornillos. Así que esta parte del tubo está protegida y esta no, pues porque si no, no me daría para hacer la conexión. También está hecha la conexión y lo mismo en el otro lado. Me gusta mucho cómo ha quedado. Después de mucho pensar sobre la posición de los pedales, lo que he hecho es adelantarlo a la posición siguiente más próxima de las dos alternativas que hay, por la que está más cerca de los asientos. También están muy cómodos. Y en esta posición ya definitiva pues he vuelto a poner los tornillos a los agujeros que ya hice, que son estos de aquí. Les he puesto otros tornillos métricos 5, también apretados con su par correspondiente. El lacre puesto. Y puesto que esta va a ser la posición definitiva, estamos ya en el momento de llenar el líquido de frenos. Vamos a ver cómo se hace. Para instalar el líquido de frenos me he comprado este pulverizador, al que le he adaptado este tubo, que es el que encaja en la toma que hay en la pinza de freno, en la parte inferior. Hay que elegir el líquido de frenos para que sea compatible con los materiales de los que consta tanto los bombines de freno como los pedales, etc. En este caso este es compatible y aproveché el envío del motor para traerlo de Estados Unidos. Para que quepa el tubo en la toma de las pinzas, en la toma del líquido de frenos, estoy dilatando un poquito el tubo con calor y con brocas. Voy de medio en medio milímetro agrandándolo hasta que quepa aquí perfectamente. También con calor he derretido un poquillo el tubo azul para que encaje mejor en el pitorrillo este amarillo. Ya está conectado. Y ahora pues vamos a llenar de líquido con guantes, porque este líquido es higroscópico. Mejor usar guantes. Vamos a darle hasta que salga. Vale, ahora lo conecto. Ya está conectado y con el mando del freno de estacionamiento en posición abierto, pues empieza a bombear. Por aquí tiene que aparecer el líquido. Ahí está. Hay que vigilar que no coja aire y ir rellenando el bote conforme se va vaciando. Ahí va apareciendo. Aquí en el pistón del lado izquierdo, que es el que estamos rellenando, vemos ese agujerillo al que le he quitado el tornillo y por ahí es por donde tiene que rebosar el líquido. Cuando empieza a rebosar el líquido por ahí es cuando el circuito está lleno. Ahora ha empezado a salir el líquido. Paro ya de bombear. Vuelvo a poner el tornillo. Y ahora, después apretaré el tornillo mejor. Ahora voy a quitar esta toma de aquí y apretar
Ya he colocado el tornillo, ahora voy a limpiar bien esta zona de aquí y voy a probar el freno del lado izquierdo. Aquí hay una burbuja de aire que hay que quitar. Entonces voy a abrir la parte inferior para que salga líquido. A ver si podemos purgar este aire. Ya he abierto aquí, está goteando poco a poco. Y vemos como la burbuja se va moviendo. Ahora hay que esperar que salga por aquí. Y luego habrá que rellenar un poquito más de líquido. Me está pasando una cosa aquí en la válvula del freno de estacionamiento, que se queda el aire atrapado. Ahí se ve la burbuja. Se queda el aire atrapado en la parte superior. Debido, creo yo, a que como le estoy metiendo el líquido por la salida, que es esta de aquí, esta es la entrada, esta es la salida, hay que montarlo de esa forma, pero como la salida está en la parte superior, conforme yo le voy metiendo el líquido desde la pinza de freno, el aire que hay por aquí no le da tiempo, no le da espacio, no le empuja suficiente el líquido que llega para que salga por abajo, entonces siempre se está quedando aquí. Lo que voy a hacer es desmontar la válvula, la voy a poner momentáneamente mirando al revés y así el aire se irá. Vamos a comprobarlo, a ver si tenemos suerte. Para ello primero voy a purgar el líquido del circuito del pedal izquierdo. Pues voy a volver a intentarlo. Ya está conectado el tubo a la válvula inferior. El freno de estacionamiento puesto del revés para que la salida del aire sea por la parte de arriba. El tornillo quitado para que salga el aire por el bombín. Y vamos a empezar. Por aquí ya no sale más aire por ahora. Esto se debe haber quedado cogido en la posición de freno cerrado. Lo voy a cambiar. Bueno, pues al final con la válvula montada al revés, efectivamente dejan de crearse burbujas, pero bueno, es muy difícil quitarlas, así que lo que he hecho es desconectar el último tramo del bombín último y ahora voy a seguir bombeando hasta que salgan todas las burbujas. Una vez que salgan todas las burbujas, conecto de nuevo y ya solamente quedarán burbujas en el último tramo y de esa forma pues se pueden quitar fácilmente. Una vez que ha llegado a descargar en el vaso ya el último extremo, me paro un momentito y veo si se crean burbujas que van siempre a las partes más altas. Aquí hay una. Así que vamos a poner los pedales en posición que el cilindro esté vertical para facilitar que ese aire se vaya hacia arriba. Una vez que no hay burbujas en el tubo, lo conectamos ya al cilindro y ahora seguimos bombeando hasta que rebose. Ya está, haya rebosado. En el momento de quitar esta manguera y dejar que se vacíe ligeramente el depósito. Mientras tanto, pues aprieto la tuerca que había aflojado para quitar el tubo. Ya están apretados los tornillos prisioneros de los tubos. Ya he cerrado la válvula de escape que tiene el depósito de líquido de frenos. Y ahora hay que volver a poner en su posición la palanca de freno. Ya está colocada la palanca de freno de estacionamiento y comprobado que efectivamente en ambos casos, rueda izquierda y derecha, en la posición de abajo queda libre y en la posición de arriba queda bloqueada.
Pues ya estaría terminado el sistema de frenos, y lo que pasa ahora es que al haber adelantado la posición de los pedales, la punta de los zapatos queda muy cerca de los conectores de la centralita del motor. Así que la centralita voy a intentar ponerla más hacia proa. Y ahí es donde he instalado la centralita para el motor, ya fuera del alcance de los pedales y con suficiente sitio para que los conectores puedan entrar sin forzar los cables. Así que con esto doy por concluido ya el sistema de frenos. Ya está completamente comprobado, no hay fugas, funciona el freno de estacionamiento, y dejamos aquí este episodio. Muchas gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente y no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones. Hasta luego.